la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio una cachetada con guante blanco al presidente de la República. Llamó a no caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica, por más injustificada que ésta sea, y le pega al presidente. Haremos honor a nuestro juramento y bajo ninguna circunstancia vamos a entrar en la arena de la batalla política en defensa de nuestros fallos, porque la única protección que tenemos es la que otorga la Constitución, y esto lo dice el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y una tras otra, o sea, miren, hay que leer las líneas y las entrelíneas, y lo que dice aquí el Poder Judicial es fuerte. La mejor forma de defender nuestra autonomía e independencia es impartir justicia pronta, completa e imparcial, dice el candidato a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal. Una democracia no puede existir sin un poder judicial sólido, autónomo y apto para defender a las personas de la arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia. Y ahí que se ponga el sombrero al que le quede, ¿no? Los juzgadores debemos confiar en que existe una conciencia social que entiende que una democracia no puede existir sin un poder judicial sólido, autónomo y apto para defender a las personas de la arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia. Aún así, los jueces debemos actuar sin esperar defensa externa alguna, pues su juramento conlleva aceptar la realización de una noble función en la que seguramente existirán inconformes algunos que comprenderán en la lectura de la ley y de la sentencia que no era justa su causa, y otros que buscarán destruir la reputación del juzgador o de todo un sistema solo porque no se les dio la razón. Espero que esta defensa que está haciendo el Poder Judicial de su independencia y de su autonomía sea el camino, el principio hacia una verdadera, pronta, expedita, justa. La justicia no es más o menos justicia, la justicia es un término absoluto. Que haya justicia, que no se mercadee con esta especie de la justicia y que haya jueces, ministros y magistrados probos en todos los niveles. Sí, y es que el Poder Judicial también en el país no solamente está enfrentando este ataque del Poder Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace muchos años la justicia en México tiene una desconfianza tremenda por el grado de impunidad en el que quedan los delitos y sobre todo porque nunca ha respondido a lo que se demanda. Hoy, denunciar, meter un juicio es casi inútil porque no se llega a las instancias y sobre todo no se resuelve a las víctimas. Creo que además de los salarios y de todo este enfrentamiento que se tiene con el Poder Ejecutivo, con Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo, el Poder Judicial sí debe de llamarse a una autocrítica para resolver las cosas inmediatamente. Por supuesto, sí. Y nosotros vemos que de cada 100 casos denunciados de alguna presunta ilegalidad se resuelve un 3% y se llega a la condena de un 1%, pues en México la justicia es una especie escasa. Y lo que ojalá, y este sea, por eso digo, el principio de la depuración del Poder Judicial, porque entonces iremos los mexicanos en un camino de virtud. Si todos vamos por este mismo sendero, podremos decir que México será mejor en los años por venir. Morena echa más leña al fuego a la confrontación entre los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pidió a la PGR un informe pormenorizado de actos de corrupción en los que estén implicados magistrados y jueces. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, insistió en que jueces y magistrados deben sumarse al principio de austeridad republicana impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que está diciendo es, si no le entran con nosotros, entonces vamos a investigarlos a ustedes y nos vamos a ir encima de ustedes. Y si le entran, entonces no le hacemos nada. Es el mismo comportamiento del PRI, se está haciendo una reedición en Morena, en todos los órdenes, pero como dicen en mi tierra, pero peor. Oye, y también se está desprestigiando muchísimo el otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Termina siendo un escudero del presidente de la República. Este tipo de ataques que realmente no tendrían que escalar a tanto, ¿no? Y que deberían de estar cuidando muchos otros aspectos que tiene el país, mucho más interesante. Ahora, que Ricardo Monreal, que Mario Delgado, que son los mandamases en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sean los
vamos a llamarle así, casi los sicarios de declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, no nos habla mucho, no nos habla nada bien de lo que queremos en este país, que es un equilibrio entre poderes, ¿no? Imagínense una caricatura, el poder ejecutivo en el presidente de la República es el Quijote, ¿no? El legislativo es Sancho. Entonces se convierte en aquel que le acompaña en sus locuras. Esa es la figura. Esa es la figura, y es una figura, creo, muy ilustrativa de lo que hoy estamos viviendo. Y se me hace muy complicado y, sobre todo, potencialmente muy peligroso. Los senadores morenistas también demandaron que se investiguen casos de nepotismo documentados en el Poder Judicial. Bueno, quien vea a su vecino las barbas cortar, que ponga las suyas a remojar, porque el Poder Legislativo no canta mal las rancheras, y veamos en el Poder Ejecutivo de qué estamos hablando. Sí. Ahí, bueno, por favor, una escalada de conflicto entre el presidente López Obrador, los legisladores de Morena y el Poder Judicial de la Federación representará fíjense, golpe a la confianza de los inversionistas, según dicen analistas financieros. O sea, esto no nada más es una bronca de mercado, no, esto es una bronca en los mercados. Porque, dicen, si los hombres de negocios nacionales y extranjeros ven que hay una ruptura del Estado de Derecho por la imposición, por ejemplo, de la ley de remuneraciones, van a tener temor de que no habrá ninguna garantía para inversiones confiables. O sea, que el día de mañana, yo, inversionista de Exxon, vengo aquí y hago una licitación y gano la explotación de pozos en aguas profundas. Y de repente llega el presidente López Obrador y rompe con las rondas, entonces me quedo otra vez colgado de la brocha, entonces mis lecciones ya no vuelvo a voltear a ver a México. Mira, la mejor tarjeta de presentación de un país actualmente en el concierto internacional es qué tanto se cumplen las leyes en ese país. Sí. De otra manera, no hay forma de que puedas invertir, o me garantizas muy alto que mi inversión va a quedar, cosa de lo que está pasando en el aeropuerto de Texcoco. Que ha sido la peor carta con la que pudo haber empezado a jugar póker el presidente López Obrador. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no nació para congraciarse con el gobierno en turno. Otra vez, otro agravio. Así responde Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, a López Obrador, quien acusó al órgano autónomo de ser ineficaz al combatir la corrupción. La labor del INAI no es erradicar la corrupción, es evidenciar las malas conductas públicas, según ilustra el propio presidente del INAI. Es falso que los comisionados ganen 300,000 pesos al mes, y desmiente con esto otra vez al presidente de la República. Hasta las Naciones Unidas están en contra de las políticas de Andrés Manuel López Obrador. El establecimiento, por ejemplo, fíjense esta nota, el establecimiento, aquí lo hemos dicho, el establecimiento de la Guardia Nacional en México es inviable, dice Jan Karab, que es representante del alto comisionado de la ONU en nuestro país. De concretar este cuerpo, el presidente cometería el mismo error que sus antecesores, Peña Nieto y Calderón, de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, según previene. El Pleno de la Cámara de Diputados avala la creación de la Fiscalía General de la Nación. La oposición reclamó que no se garantiza una institución autónoma, sino una fiscalía carnal. O sea, miren, si este proceso que se acaba de aprobar del fiscal carnal hubiera sido aprobado en tiempos de Peña Nieto, los que hoy aplauden al fiscal carnal de Andrés Manuel hubieran crucificado a el presidente Peña Nieto. Bueno, de hecho no le permitieron la nominación de un fiscal carnal, que ahora estará siendo, digamos, el fiscal que quiere el presidente de la República. Tú no puedes escoger a tu potencial juzgador. Es una aberración. Y si se hablaba de que la principal reforma en el sistema judicial de este país era tener un fiscal autónomo, la cuarta transformación se quedó cortísima. No, pues ahí se, imagínate, Alejandro Gers Manero, digamos, como procurador encargado. Mira, tú lo decías en campaña, decías, por ejemplo, si ganara José Antonio Meade la presidencia y de pronto llegara un investigador y le dijera, oiga, en la Secretaría de Hacienda en tiempos de Luis Videgaray se encontró tanta defraudación, tanta malversación de fondos, ¿qué hubiera hecho José Antonio Meade como presidente? Pues simplemente hubiera volteado a otro lado y hubiera dicho, eso no existe. Ahora, ¿qué va a pasar con Andrés Manuel López Obrador con su política de
perdón y olvido, cuando el fiscal llegue y le diga, oiga, fíjese que finalmente se han encontrado muchos indicios de que Enrique Peña Nieto se robó tanto dinero y tanto. Y Videgaray, y Osorio Chong, y Uriel Ávila, y César Duarte, y Javier Duarte, y toda la lista larga. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y seguramente en esos documentos que le presente el fiscal Andrés Manuel López Obrador, al final tendrá que firmar el que va a ser encargado de la justicia en este país con la leyenda de lo que diga el presidente. Lo que diga el presidente. No puedes tener un fiscal que vaya a... Miren, cuando nace el ombudsman en Escandinavia, nació un hombre con la calidad suficiente, moral, como para poder criticar al rey en tiempos del absolutismo. Claro. Aquí estamos superando a los tiempos del absolutismo. Y hay que ver en la historia cuándo fue ese totalitarismo, esa verticalidad en el mando, este rey sol, sí, claro, todopoderoso. Hoy pareciera que todas esas políticas, tendencias políticas, palidecieran ante el absolutismo que estamos empezando a vivir. Sí, por supuesto, es lo mismo que hubiera nombrado un procurador general de la República. Yo no veo ningún tipo de cambio, ¿no? Y sobre todo, nuevamente, los mensajes hacia el exterior es que las cosas no están cambiando. Y se están haciendo esto la República Mexicana López Obrador. También que podría estar quedando López Obrador si dijera, quiero un fiscal que ni siquiera yo conozca. Por supuesto. Quiero alguien que sea verdadero, que sea probo, que la sociedad lo apruebe. A ver, hagan una consulta. Órale, les invitamos a que hagan una consulta para ver si este fiscal carnal es aceptable o no. La ley fue aprobada por el Senado, como ya salió en San Lázaro, enviada al presidente López Obrador para que la promulgue y pueda entrar en vigor, con lo que la PGR se convertiría en la Fiscalía General de la República, que es miren, lo único que van a cambiar es del letrero. Sí, solamente. En el edificio, en lugar de Procuraduría General de la República, van a poner Fiscalía General de la República. Ahora, va a haber una pasarela en la Cámara de Diputados, en el Congreso, para ver quién va a ser el fiscal. ¿Quién les va a creer que realmente se va a escoger al mejor hombre, al hombre más autónomo, más probo? No, ahí se va a escoger lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito, y nada más. Ahora el Senado iniciará el proceso para elegir a los 10 candidatos para ocupar el cargo de fiscal. ¿Ya para qué? Pues ya para qué. Evítensela, hombre, evítensela, no estén nada más fintándonos. La Coparmex, en voz de su presidente Gustavo de Hoyos, lamentó la aprobación de este fiscal general de la Nación porque argumenta no garantiza una institución autónoma y eficaz, lo que les decimos. La Coparmex lamenta profundamente que el Poder Legislativo Federal haya aprobado una ley orgánica de la Fiscalía General de la República carente de los lineamientos necesarios para garantizar el surgimiento de una Fiscalía General autónoma y eficaz, a la altura del reto de combatir la corrupción y la impunidad que impera el país. Y ahí también el presidente Coparmex pues destaca y denuncia la mano del Ejecutivo en la actuación del fiscal. En efecto, en la ley aprobada se preserva la facultad discrecional del presidente de la República para proceder a la remoción del fiscal sin causa que lo justifique, ni autorización previa del Poder Legislativo, lo que de forma irremediable minará su independencia y margen de actuación para perseguir delitos sin distinción y sin consigna. Así de sencillo, en fin. Y lo logró a través de la aplanadora que representa a Morena y su jefe, que no está en el legislativo, que está más bien en el ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó con esta aplanadora de Morena 66 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones. La ley Taibo, esta ley ignominiosa que permitirá al controvertido escritor encabezar al Fondo de Cultura al Fondo de Cultura Económica. Oye, yo ya quiero comprar el audiolibro, porque va a ser un diccionario de las groserías en México, leído por Taibo. Por el propio Taibo. Fíjense que aparte de vulgar, porque las groserías son simpáticas cuando se saben decir. Cuando se saben decir. Yo tengo amigos que son muy groseros, son muy simpáticos, pero Taibo la verdad es que de ese lado, de ese pie no cojea. Lo que sí creo es que es un error, lamentable error, que se cambie una ley en función de una persona. Sí, claro. O sea, las leyes son de observancia general y esta es la parte más grave, este atropello que se sufre con hacer una ley a modo para que el señor Taibo sea... Miren, si nos ponemos a ver
que es importante que Taibo haya nacido en España. Pues la verdad es que no, pero la ley observa otra cosa. Sí, claro. Entonces, si no nos gustan las leyes, no por Taibo, sino por la hispanidad o por el extranjerismo de lo que pudiera influir o no en que un director del Fondo de Cultura Económica lo fuera, pues veamos Urbi et Orbi. Es un tema de carácter general, no de carácter particular. Y cuando una ley lleva a un remitente y un destinatario, mal andamos, porque así es como empiezan las dictaduras. Es que esta es una ley de cuates, sí. No es una ley de derechos, ¿no? Estoy yo de acuerdo que todo aquel extranjero que venga a México, que viva durante muchos años como Taibo lo ha hecho, que está nacionalizado, está bien, puede acceder a lo que él quiera, ¿no? Porque tiene los mismos derechos que cualquier mexicano. Lo malo y lo que no aceptamos es que haya ley de cuates. O sea, no, eso ya no puede ser en este país, ¿no? No puede ser, sobre todo porque se les pega la gana. Eso es a lo que se llega. Va a ser director del fondo porque se les pega la gana. Sí. Entonces cambiaron la ley porque se les pegó la gana. Y todavía, aparte, el señor Taibo se burla de todo el mundo. Eso es lo que agravia. 10,000 millones de pesos es el presupuesto del Plan Nacional de Reconstrucción presentado por Andrés Manuel López Obrador, que busca apoyar a los damnificados de lo que fue el sismo del, es increíble, ¿no? 19 de septiembre, otra vez, pero del 2017. Que vamos a hacer todas las viviendas que se necesiten a los damnificados de nuestro país. Lo mismo en la rehabilitación y construcción de las escuelas. Incluye este programa, que es integral, la reparación, construcción de centros de salud donde se requieran hospitales. Incluye también el levantar, reconstruir los templos, las iglesias. Cuando pasan este tipo de eventos en países desarrollados, quienes pagan la reconstrucción de lo que sea, de un evento natural, son las aseguradoras. Por supuesto. Aquí pues es una cuestión de subsidio, como desde las épocas de Hernán Cortés. Todo tiene que ser subsidiado por la corona. Aquí el presidente es el que dice, todo se va a reconstruir. Si pasa el Vilma y destroza a Nueva Orleans, llegan las aseguradoras y llórale, sí, uno encima del otro. ¿Por qué? Porque ganan mucha lana y pueden pagar mucha lana por lo que cuesta mucha lana. Y así es como operan los mercados. Mira, si uno de los segundos daños del sismo del 85 fue precisamente esto, la creación de la vivienda en México después de todo este paso fuertísimo de los sismos del 85, fue que el gobierno fue el que empezó a crear las viviendas. ¿Y qué hizo? Pues se empezó a dar a organizaciones sociales, civiles, y estas organizaciones civiles reductos de voto empezaron a hacer, exactamente, y hoy tenemos a Dolores Padierna, a Bejarano, que fueron los primeros líderes sociales que buscaron habitación para todos los damnificados. ¿Y qué pasaba con los damnificados? Pues yo le entro a lo que ustedes me digan con tal de que me den un departamento. Martí Batres. Acuérdate, y un día les cuento cómo ha hecho su lana Martí Batres, porque tiene todo que ver con su paso por la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Los avances se evaluarán cada mes. El proyecto ofrecerá trabajo a habitantes de las comunidades afectadas para reactivar a la economía de esas zonas. Que se haga con el trabajo de la misma gente. Se van a pagar buenos salarios a los trabajadores de la construcción para que haya empleo, que se logre un efecto multiplicador, que se hagan las obras, que se dé empleo y que el dinero quede en los mismos pueblos para que se reactive la economía. Parte de lo que se ha destrozado del gobierno anterior, y no digo que lo que se haya destrozado haya sido algo bueno, sino que simplemente ha habido una devastación de las iniciativas de lo que fueron las famosas reformas del presidente Peña Nieto. En este momento está desapareciendo la reforma educativa en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Exactamente, hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado esta reforma educativa, que fue un compromiso también de campaña y que le trajo consigo el apoyo de los sindicatos de maestros, incluidos el de Ilvester Gordillo, ¿no? Sí, la coordinadora que era tan rijosa. La coordinadora que también estuvo con él muy tranquila. Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha firmado esta iniciativa con la premisa principal. Se ha terminado en estos momentos esta intentona que tuvo el gobierno anterior de ofender a los maestros. Se termina la base de la
reforma educativa es volver a poner arriba lo que significa el concepto de maestro en nuestro país, pero de manera distinta. Se va a evaluar, pero no va a ser punitiva la evaluación. Simplemente se va a decir, se hará un examen a los maestros, si estos necesitan ser capacitados, se harán, pero no perderán sus plazas de trabajo. Vamos a escuchar, en estos momentos está Esteban Moctezuma Barragán, quien es el secretario de Educación Pública, quien está explicando los pormenores de esta reforma educativa. Los jóvenes, y si en cambio provocaron un estrés e injusticias muy importantes al magisterio nacional. Fue sin lugar a dudas muy injusto que se haya culpado a los maestros como únicos responsables de los problemas de la educación pública. El resultado en el gremio magisterial lo podemos ver de manera muy tangible cuando analizamos que en los últimos 3 años 150,000 maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación, y por otra parte, si de una caída en la matrícula en las normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23%. República Mexicana, Esteban Moctezuma, es lo que informa ya de la reforma educativa Esteban Moctezuma, quien pues hace referencia a todos estos derechos de salario de los maestros. Me llama mucho la atención, Pedro, que la reforma esté basada en los ingresos de los maestros, no en elevar la calidad educativa de los alumnos. Fíjate que desperdiciamos un concepto, que es la calidad. Sí, claro. Si la Constitución prevé en su artículo 3 que en México se debe de impartir educación laica y gratuita a todos los mexicanos, faltó ponerle un adjetivo: calidad, una educación de calidad. Yo entiendo que hubo un agravio, incluso lo señalamos en su oportunidad cuando vino la reforma educativa, en la que se iba a hacer una evaluación para discernir qué maestros servían, así en términos muy utilitarios, qué maestros sirven y qué maestros no. O sea, ahora, no se trata de que se ofenda al magisterio con un examen. De hecho, los maestros lo que hacen todos los días es examinar a sus alumnos. Pero si tenemos maestros que llegaron al magisterio porque heredaron una plaza de su papá. Yo tenía un muchacho que trabajaba en mi casa de Cuernavaca y era maestro. Y era maestro porque su papá había sido maestro, le había dado la plaza. ¿Y sabes qué? No sabía escribir. No sabía leer ni escribir. Pero les decía a los muchachos en las aulas: muchachos, lean, aprendan, estudien. Y él no había leído, ni aprendido, ni estudiado. Es una circunstancia de vida. No es doloso, no es dolosa su postura. Es producto de la inercia de un magisterio que creció como las enredaderas. Y esto trae como resultado que tenemos maestros que se encierran con los alumnos, con los muchachos de México, en medio de su ignorancia. Y eso sí se tiene que depurar de una o de otra manera. Es como si yo tengo un taller de coches y en lugar de mecánicos tengo economistas. A lo mejor pueden sacar buenos costos de arreglar el vehículo, pero no me podrían arreglar el vehículo como tal. Oye, y también fíjate, esta reforma educativa que ahora pone Andrés Manuel López Obrador nos vuelve a señalar que en este país no tenemos planeación de Estado. Hace 3 años estaba el país incendiado por los maestros, por la coordinadora, por una reforma que no aceptaban. 3 años después tenemos una contrarreforma que todo lo que vino, todos los estados que estuvieron de la República, que estuvieron envueltos en todas estas manifestaciones, no sirvió de nada. Y la educación, los resultados de la educación siguen siendo los mismos. Y la iniciativa de educación de Peña Nieto es tan errónea, desde nuestro punto de vista, como la iniciativa de educación de Andrés Manuel López Obrador. Es igual de errónea, no hay una base. Bueno, en fin, de esto platicaremos más adelante. El presidente de México pidió a los inversionistas que no especulen con los contratos petroleros solo porque tienen el balón de su lado. El balón está del lado de ellos. Si hay inversión y se produce, adelante. Si nada más se tienen los contratos para especular, eso no lo podemos permitir. De todas maneras, nosotros ya definimos un plan para
aumentar la inversión pública en Pemex. Yo no puedo entender, la verdad de las cosas, se los digo, cómo un presidente puede decir a una petrolera que concursa por un ente productivo de petróleos mexicanos en el subsuelo mexicano, que tiene ese contrato para especular. Tiene ese contrato para ganar dinero y para producir petróleo. Pero el objetivo fundamental de la industria, de cualquier industria, es ganar dinero. Ahora, si dice el presidente que eso es especular y que no obstante lo que pase, Pemex va a hacer su parte, lo que está haciendo es cancelar la reforma energética. Y acuérdense lo que le estoy diciendo hoy. Todas las rondas, es decir, todas las invitaciones a licitaciones que se hicieron a las empresas petroleras del mundo para invertir en Pemex, todas las va a desconocer este nuevo gobierno. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. López, sí. Oye, Pedro, pero ¿quiénes son las empresas que especulan? Son las empresas que están dirigidas en las licitaciones, las empresas fantasmas, las que seguramente tienen acciones los políticos mexicanos, políticos internacionales. Esos son los que realmente especulan. Ahí es donde debería de haber una revisión en aquellas empresas que sí están trabajando y las que están cumpliendo, con las que ya sabemos en este país que somos los número uno en construcción de empresas fantasma. Fíjate que ahorita acabas de decir algo que se me hace muy importante. Toda la reforma energética de Peña Nieto se hizo para enriquecer al grupo Tlacomulco. Nada más que hubo una variable que no contaron con ella, que fue que bajó el precio del petróleo a la mitad. Sí, claro. Es decir, cuando se hizo la reforma energética, el precio del petróleo estaba a $100 el barril, bajó a 50, y ¿quiénes pudieron entrar? Los que sí sabían. Porque una empresa petrolera de Erubiel Ávila, ¿verdad? Fundada 6 meses atrás, pues no es igual que Exxon. Sí, claro, por supuesto. Entonces tuvieron que entrar los jugadores de primera división, de la Champions, y dejaron a un lado a los César Camacho Quirós, que tienen su historia y que me la sé, César, para que no te metas con nosotros. En fin, el hecho es que ahora estoy seguro que Pemex se va a hacer otra vez. El discurso va a ser: el petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos y los extranjeros fuera, y todas las rondas se van a desconocer. Ojo, otra señal, otra pésima señal para los inversionistas. López Obrador señala que su administración podrá rescindir contratos. Ahí estamos. Claro. Al tiempo que resalta que en su gestión no quieren pleitos, pues es un asunto de caballero. Hacienda mejora la oferta para la recompra de bonos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando los inversionistas rechazaron el perder dinero. Ahora el gobierno, fíjense, el gobierno es como el dale, 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 no pierdas el tino. Están gobernando a palos de ciego. Ahora el gobierno pagará $1,000 por cada tenencia de $1,000. Es decir, lo que está ofreciendo, para traducirlo al español, lo que está ofreciendo, antes yo te ofrezco comprarte los bonos, pero pierdes un 10% luego de 2 años de haberlos invertido. Ahora lo que te ofrezco es que no pierdas nada. Nada más que hay que decirle al presidente y a Ursúa que $6,000 millones mantenidos 2 años sin ganar un centavo es pecado. Entonces, lo que va a decir el mercado es: tampoco acepto el no perder, porque en estos 2 años, desde que compré los bonos, debí de haber ganado $800 millones en la bolsa de valores, en el Dow Jones, punto, se acabó. Y entonces ahora se van a dar cuenta de que eso tampoco va a funcionar. Bueno, nos esperaremos. Subirán las tarifas de uso aeroportuario el próximo año. Fuentes del sector dicen que en este mes se publicará un aumento en las tarifas la tarifa única del aeropuerto, el TUA, del financiamiento propuesto para que el gobierno nuevo cancele el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, ¿quién va a pagar la pérdida? El usuario del aeropuerto. Aún con la presión de financiar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y modernizar el Benito Juárez, las tarifas de uso aeroportuario, el TUA, del 2019 subirán 2.5% respecto al 2018, por lo que la nacional será de $23.79 y la internacional costará $45.18.